¿Qué tal, chicos? Comenzamos con el tema del porfiriato. Bueno, el porfiriato pues es una etapa de la historia de México que duró pues más de 30 años. Ustedes ya saben que fue la etapa en la que gobernó Porfirio Díaz. Y bueno, para recapitular en donde nos habíamos quedado de la clase, pues hay que recordar que los liberales habían vencido a los conservadores tanto en la guerra de reforma como también en la batalla de la Segunda Intervención Francesa, en la cual Maximiliano estuvo un tiempo como emperador, ¿no? Entonces los liberales ganan, se restaura la República Federal al mando de Benito Juárez, muy allegado a él también Lerdo de Tejada, y Porfirio Díaz, que había sido uno de los generales que había luchado en favor o en el bando de los liberales, ¿no? Entonces estamos hablando de que era el grupo de liberales que había quedado en el poder, pero que empieza a haber una división entre ellos, entre Porfirio Díaz, entre Benito Juárez y Lerdo de Tejada, ¿no? Al punto en que Porfirio Díaz pues llega el momento en el que se declara en contra del gobierno de Benito Juárez, aplicando pues la idea de que no se debería de reelegir los presidentes, ¿no? Algo que él posteriormente pues haría en varias ocasiones. Bueno, entonces el porfiriato fue una etapa que duró de 1877 hasta 1911 en la que gobernó Porfirio Díaz. Inició justo después de que Porfirio Díaz se pronunciara en contra del gobierno de Lerdo de Tejada con el plan de Tuxtepec. Entonces Porfirio Díaz llega al poder y comienza a reelegirse por cada periodo presidencial, ¿no? Fue un periodo de grandes transformaciones para la nación en cuestión económica y en cuestión social. Hubo muchos cambios que vamos a enlistar a continuación. Bueno, una de las primeras situaciones que se vivió en el porfiriato fue que México se incorporó al modelo económico capitalista, es decir, al modelo en el cual existen intercambios comerciales y económicos entre empresarios libres de distintos países del mundo, ¿no? Sin embargo, México se incorpora tarde al capitalismo a finales del siglo XIX, a diferencia de países europeos que desde principios del siglo XIX ya estaban dentro de esa lógica comercial, ¿no? Entonces, para México poder industrializarse y formar parte de esta forma de economía, tuvo que entrar como una economía, digamos, de soporte para los demás países, ¿no? Vino capital extranjero, generó eso un crecimiento económico, pero el capital extranjero vino por la facilidad que dio Porfirio Díaz de dar concesiones a recursos naturales como el petróleo, como las tierras, como la minería, que eran patrimonio de los mexicanos y se fueron cediendo a empresas extranjeras. Y aparte, pues la existencia de mano de obra barata de mexicanos que trabajaban pues en esas empresas extranjeras. Esa inversión extranjera produjo que la economía mexicana creciera. Se expandieran, por ejemplo, las vías de comunicación, existieran más vías ferroviarias para mover pues todos los recursos que las empresas pues iban obteniendo de México, ¿no? También hubo un crecimiento de los centros urbanos, las ciudades crecieron, muchas de las ciudades principales pues adquirieron una cultura arquitectónica francesa, ¿no? Que gustaba mucho a Porfirio Díaz. Creció la clase media, por ejemplo, también. Mucha gente migró del campo a la ciudad. Eso como algunas de los puntos positivos, digamos, de este periodo. Sin embargo, eso conllevó pues a que hubiera otras circunstancias negativas como la pérdida de justicia social o de desarrollo político que vamos a hablar más adelante. Entonces, en el aspecto político, pues algunas cosas que estuvieron mal
fue, por ejemplo, que Porfirio Díaz poco a poco tomó bajo su control al poder judicial y al poder legislativo, por lo cual la división de poderes de la república o de la democracia pues no estaba, digamos, surtiendo efecto, ¿no? Porfirio Díaz tenía el control de los demás poderes e inclusive tenía el poder también sobre los gobiernos locales. Es decir, los gobernadores, inclusive presidentes municipales, muchos de ellos eran nombrados, negociados o removidos por el mismo Porfirio Díaz a su antojo, digamos, para poder perpetuar pues las acciones de su gobierno, ¿no? Otras características políticas fue que se echó mano mucho más de lo que se conoce como la policía rural o los rurales, que eran las fuerzas de policía de Porfirio Díaz, que pues prácticamente pues asesinaban, gracias a la ley fuga, a cualquier oposición política o social en el país, ¿no? Inclusive se le reconoce a Porfirio Díaz la frase que le decía a sus subordinados de mátalos en caliente, ¿no? Con tal de eliminar a cualquier posición política distinta a la que él representaba. Bueno, pues el régimen cobró un tinte autoritario. Como ya les había dicho, cualquier oposición política pues era ya sea mandada a encarcelar o eliminar. Y aparte también, digamos que cualquier tipo de lucha social en la cual los trabajadores pues se pusieran en contra como una manifestación, pues eran también apaciguadas, ¿no? Por ejemplo, las huelgas de Cananea y de Río Blanco, que eran huelgas de trabajadores en donde pues se cometieron inclusive pues masacres para calmar a las personas, ¿no? Y otra condición muy negativa de este periodo es lo que veremos en la siguiente diapositiva con respecto a la esclavitud durante esta época. Bueno, y finalmente, pues también otro de los problemas que tuvo el porfiriato fue la existencia de la esclavitud en las haciendas coloniales, ¿no? Se habla de que cientos de miles de personas fueron esclavos en estas haciendas, donde se producían distintos artículos de necesidad básica. Se tiene el testimonio de, por ejemplo, indígenas yaquis de Sonora que eran mandados a las haciendas de Enequén en Yucatán para trabajos forzados, ¿no? Se pagaba a estos trabajadores, entre comillas, para que ellos mismos después fueran a comprar en las mismas tiendas de las haciendas que eran las llamadas tiendas de raya, donde se les regulaban pues, los alimentos para que pudieran sobrevivir. Y una de las pruebas pues, más contundentes de esta situación es que existía inclusive hasta un mercado de compra y venta de personas, que es pues la cualidad más digamos básica para poder designar a esta situación como esclavitud. Bueno, entonces finalmente pues así terminamos la clase. Les dejo una pregunta para que ustedes la analicen. ¿Qué tuvo más peso para, digamos, valorar el periodo del porfiriato? El orden y el progreso, que fue una de las caras del porfiriato, que lo vemos ahí en la imagen con las vías ferroviarias, o la represión y la injusticia social que hubo por otro lado, ¿no? La esclavitud, los movimientos de sublevación que eran reprimidos por Porfirio Díaz, eh, y su forma de gobierno pues autoritaria, ¿no? Entonces tienen dos caras, ustedes piénsenlo, pero piensen pues realmente qué tiene más peso en la vida de un país, ¿no? ¿Qué es más importante? Así termina esta clase.
Les mando saludos y nos vemos.